Ya está. Bueno, chicos, a partir del día de hoy, ¿no? Hasta la clase 18, vamos a desarrollar todo lo que es literatura peruana, ¿sí? Y las primeras literaturas que vamos a desarrollar tienen que ver con la época prehispánica y colonial. Para eso les voy a mostrar lo siguiente. Una pequeña línea de tiempo donde ustedes van a encontrar justamente a qué le denominamos literatura prehispánica, a qué le llamamos literatura colonial y luego la siguiente clase que es la literatura republicana. Tiene que ver con acontecimientos muy importantes, como es, por ejemplo, la llegada de los españoles a América. Nosotros sabemos que los españoles llegan en 1532, entonces a todo las manifestaciones literarias que se van a dar antes de la llegada de los españoles se le va a denominar literatura prehispánica. ¿Ya, chicos? Entonces todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con ese aspecto. Luego, cuando ya llegan los españoles, nosotros le vamos a llamar literatura colonial. Y cuando empieza lo que es la independencia, es la literatura republicana. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a enfocar. Literatura prehispánica antes de la llegada de los españoles. Bueno, profesora, nosotros decimos que la literatura prehispánica es el conjunto de creaciones, ¿no? De carácter oral. Las composiciones van a ser oral. ¿Por qué, profesora? Te cuento lo siguiente. Nosotros hasta la actualidad no tenemos un registro que indique que en la época del Imperio Incaico existió lo que nosotros denominamos escritura. Por eso que nosotros decimos que todo fue transmitido a través de la oralidad, de generación en generación, de padres, hijos, nietos, amigos, familiares, y fue así como se conoce lo que actualmente sabemos de ellos. Hubo un llamado narrador Francisco de Ávila, que se encargó justamente de recopilar esta información que hubo en el Imperio Incaico a través de diferentes testimonios, personas que contaban lo que se vivió en la época y los llamados mitos que se conocen. Se llama el libro Dioses y Hombres de Huarochirí. En este libro, que luego fue traducido por José María Arguedas, ¿no? También nosotros vamos a encontrar que está escrito en quechua, ¿verdad? Ya que debemos recordar que en el Imperio Incaico la lengua que se denominaba o la lengua oficial era el quechua o también llamado runacina, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué características nosotros encontramos de la literatura prehispánica? La primera característica es la oralidad, ¿no? Como ya sabemos, no existen registros de escritura, por lo tanto, ¿no? Ellos cultivaron la creación a través de la oralidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que en esa época lo que hacían era contar historias, ¿no? Mitos, leyendas, cantos, y lo transmitían a sus familiares, lo hacían en grupo, a sus amigos, parientes lejanos. Entonces eso ha quedado en la memoria de ellos y ha sido transmitido de generación en generación. Otra característica es el animista. La literatura prehispánica es animista. Por eso es que tú vas a encontrar que van a haber cantos, por ejemplo, al sol, cantos, profesora, a los apus, a los cerros, a las huacas. Profesora, ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos creían, chicos? La cosmovisión que se tenía en esa época, la cosmovisión andina, ¿cuál era? Ellos, ¿qué pensaban sobre los elementos de la naturaleza? Ellos, ¿cómo lo veían? ¿Cómo veían al sol, a la tierra? ¿Qué creían que eran estos elementos de la naturaleza? Creían que tenían vida propia. Entonces, por eso los trataban con respeto. Claro, eran sagrados para ello. Yo te hago una reflexión. ¿Tú crees que si la gente actualmente tuviese la misma concepción sobre la naturaleza, tendríamos un ambiente tan contaminado, tendríamos nevados que prácticamente ya se han derretido producto del calentamiento global? Si pensáramos como los hombres en el Imperio Incaico, respetaríamos más nuestros elementos de la naturaleza, nuestro medio ambiente y lo cuidaríamos, porque serían para nosotros sagrados. Actualmente se ha perdido esto, ¿no? Pero en esa época esa era la concepción que ellos tenían.
Siguiente, colectividad, algo que también se ha perdido mucho, ¿no? El ser humano tiende a ser muy individualista actualmente, pero en esa época siempre se trabajaba en equipo, ¿te acuerdas? Por ejemplo, un ayllu, ¿no? Cuando alguien se casaba y tenía que construir una casa, todo el ayllu colaboraba con ellos, y luego cuando los otros también lo hacían, todos colaboraban, era la reciprocidad, la colectividad, ir a trabajar al campo, cantando, y eso generó que de manera grupal se den las ceremonias y también se den lo que es los cantos o ritos. Otra característica es agrarista, profesora. Nosotros sabemos por historia que la base económica principal del Imperio Incaico, ¿cuál fue, chicos? Fue la agricultura. ¿Por qué crees que ellos se preocupaban tanto en sus canales de regadío, en que llegue el agua a sus plantaciones, a sus cosechas? Porque para ellos la producción agrícola era su principal fuente de economía. ¿Sí? Y por eso es que también vamos a encontrar cantos que también están dedicados a la cosecha o a la agricultura. Y por último, la última característica tiene que ver con la que es clasista. Mira, acá tenemos la pirámide, ¿no? Esta pirámide de clases sociales, la organización que tuvo el imperio. Yo te pregunto, ¿el imperio incaico habrá sido un imperio igual para todos? ¿Habrá sido un imperio así como muchos lo idealizaron? No, ¿verdad? El imperio incaico también tuvo sus carencias, sus falencias, sus errores. Y vemos, claro está, a la clase dominante liderado por la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio, y la clase dominada, donde estaban los Hatun Runa, los Mitimai, las Yanacoena, los Piñas y más. Profesora, pregunto, ¿qué tiene que ver esta organización social con la literatura? Bueno, te cuento lo siguiente. Recuerda que hubo composiciones de carácter culto y popular. Entonces también se divide, hasta la literatura se divide, imagínate, en culto y en popular. La primera, que tiene que ver con la composiciones cultas, estaba a cargo de los amautas. A ver, pregunto acá, chicos, ¿quiénes eran los amautas? ¿Quiénes eran los amautas? ¿Eran los qué? ¿Y a quiénes enseñaban? A ver, eran los profesores, los maestros. Pero ¿a quiénes se dedicaban ellos a enseñar todo lo que ellos conocían? ¿A quién les transmitían todos sus conocimientos de matemática, de normas morales, de gobernabilidad, de las hazañas de sus héroes o incas en esa época? ¿A quiénes educaban los amautas? ¿A los hijos del pueblo? ¿Habrán educado a los mitimaes, a los hatunrunas, al ayllu? No, a los hijos del Inca, a los futuros gobernantes del imperio incaico. La función que ellos tenían era prepararlos para ser buenos gobernantes. Por eso le daban diferentes tipos de conocimientos, la religión, el idioma, la forma de matemática, la forma de estrategia militar, cómo gobernar, todo eso era a través de los amautas. Y ellos también les contaban historias o hazañas de los incas anteriores. Además, también les transmitían las composiciones, por ejemplo, de carácter épico, ¿no? La poesía épica, justamente exaltando la figura de los incas. Ahora, por otro lado, tenemos las composiciones de la vertiente popular. Aquí, ¿quiénes están, profesora? Los jarabicus. Los jarabicus eran unos poetas. Ellos se encargaban de recitar poesía. ¿Pero qué tipo de poesía, profesora? Cantos a la cosecha, cantos al amor, cantos a la muerte. Entonces ellos se encargaban de, a través de estos cantos en el pueblo, en las calles, con música, danza, entretener al público, y se dedicaban a ello, ¿no? Entonces, esa era la función, y eso es lo que encontramos, la diferencia de las composiciones en esta época del imperio incaico de la literatura prehispánica. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Qué dicen por el chat? ¿Tenemos preguntas?
Quedaron claro las 5 características de la literatura prehispánica. Animista, porque creían que los elementos de la naturaleza tenían vida. Oral, porque no existe escritura, por lo tanto lo transmiten a través de la oralidad. ¿Qué más, profesora? Colectiva, de forma grupal, ellos celebraban sus ceremonias o rituales. Agrarista, le dedicaban cantos a la agricultura por ser la base económica. Clasista, porque habían composiciones cultas que eran transmitidas por los amautas a los hijos del Inca, y popular por los jarabicus que lo transmitían al pueblo. ¿Quedó claro todo, chicos? ¿Sí? Estamos hablando de la literatura prehispánica hasta ahorita. Ahora vamos a pasar a los géneros que nosotros vamos a encontrar en esta literatura prehispánica. ¿Sí? Encontramos el género épico y el género lírico. En el género épico, ¿qué vamos a encontrar, chicos? A ver, tenemos a los cantos, los himnos. Profesora, en el género, disculpa, en el género épico tenemos al mito y a la leyenda. El mito es un relato sagrado, pero ¿qué temas se están desarrollando en el mito? El origen del mundo, de las cosas, de algún elemento de la naturaleza, de algún lugar, de alguna persona. Una leyenda, en cambio, mezcla acontecimientos históricos, datos de la historia relevantes, reales, con la ficción. Una leyenda muy famosa es la leyenda de los hermanos Sayar. A ver, yo te pregunto a ti, ¿qué de la leyenda de los hermanos Sayar sí sería algo relevante de la historia, que sí podríamos decir que es cierto? A ver, piensa, ¿qué dato, qué información de la leyenda de los hermanos Sayar nosotros podríamos decir que sí parten de alguna de algún dato histórico real, que sí podríamos decir que es cierto? Por ejemplo, ¿quiénes son los que fundan la ciudad del Cusco, según la leyenda de los hermanos Ayar? Lo hacen Ayar Manco y Maumaocho. Eso parte de la realidad y fundan Cusco. El mito da una explicación sobre el origen de algo, ¿no? En el mito encontramos el mito de Kuniraya, Viracocha y Cabillac. Pregunto, ¿quién era Kuniraya Huiracocha? Kuniraya Huiracocha era un dios, el dios de la cosecha. Este dios, bueno, a él no le gustaba andar en la tierra vestido como dios, y lo que él hacía era vestirse de mendigo, como harapos. Él, caminando por la tierra, ve a lo lejos una bella doncella. ¿Quién era ella? Cabillaca. Cabillaca era una de las huacas más asediadas de todo lugar. Todos querían con ella, profesora, todos la pretendían, pero Cabillaca no le hacía caso a nadie, era más botada que la chica de la que estás enamorado. Le manda solicitud, no te responde. Le escribes en WhatsApp, 2 check, profesora. Ni siquiera porque le pregunto por la tarea o por el curso o por el tema que vimos la semana pasada. Era botadaza Cabillaca, a nadie le hacía caso. Entonces, Kuniraya Huiracocha lo que va a hacer es planear una estrategia, algo para que al fin ella pueda estar con él, porque así era Kuniraya. Kuniraya le encantaba estar por ahí de mujer en mujer, buscando entretenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Kuniraya Huiracocha? Hace lo siguiente, un día, nuestra querida Cabillaca se encontraba, ¿no?, debajo de un árbol de lúcumo. ¿Qué estaba haciendo, profesora? Estaba descansando, estaba tejiendo, y de repente a él se le ocurre la gran idea de transformarse en un ave y va hacia el árbol del lúcumo. Pero va a hacer algo. Va a tomar uno de los frutos y le va a dejar su semilla, su semen. Hace que este fruto con semen caiga en la mano de Cabillaca. Y ella, inocente, ¿no?, se lo va a comer. Cabillaca, después de comer este fruto, ¿qué crees que pasa con ella? Queda embarazada. Y Cabillaca no sabía qué explicación darle, porque ella jamás había estado con ningún hombre, chicos. Ella nunca había estado con nadie. Entonces no entendía
¿Cómo es que había quedado embarazada? Entonces sucede que a los 9 meses da a luz a un niño y tiempo después ella decide convocar a una reunión. Ella dice, no voy a encontrar al padre de mi hijo. Entonces convoca a los dioses, a las huacas, a los wicjas, a todos, ¿no? Y allí, en esta ceremonia, todos van con sus mejores trajes, con su mejor ropa, quieren buscar e impresionar a Kabiyaka. Y Kabiyaka delante de todos empieza a decir, ¿no? Quiero saber quién es el padre de mi hijo. Que me diga ahora mismo quién ha sido. Y nadie, como así son los hombres, profesora, cobardes, nadie quería aceptar la paternidad. Entonces todos se negaron. Y lo que hace Kabiyaka dice, no, 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 dice, no, acá no me van a agarrar de tonta. Voy a poner al bebé en el piso, como el bebé ya gateaba, entonces voy a hacer que él sea quien busque a su padre y lo encuentre, y donde él se ponga, quiere decir que él es su papá. Entonces ella pone en el piso al bebé y va corriendo, feliz, el bebé caminando, gateando prácticamente, pero rápido, y va a los pies ¿de quién? De Kuniraya Wiracocha. Él se había colado a la reunión, estaba como mendigo. Y cuando Kabiyaka lo ve, se sorprende, dice, ¡ay, no puede ser que mi hijo sea producto de ese miserable, de ese mendigo. Yo no puedo haber tenido un hijo de él. Entonces toma a su bebé y se va corriendo con dirección al mar. En ese momento, Uniraya Huiracocha se transforma en el dios que es con su traje de oro y empieza a llamar, ¿no? Kabiyaka, Kabiyaka. Pero Kabiyaka no le hacía caso, ni siquiera volteaba a verlo. En el transcurso de esta caminata, él se encuentra con diferentes animalitos. El primer animal que se encuentra es el cóndor. El cóndor le dice, ¿no? Kuniraya le pregunta al cóndor, ¿sabes dónde está Kabiyaka? ¿Puedes verla tú que estás ahí en las alturas, ¿no? Y el cóndor le dice, sí, le dice, no te preocupes, si sigues corriendo vas a poder encontrarla. Ante esta respuesta positiva por parte del cóndor, Kuniraya le dice, ¿no? Tú serás el amo y señor de los cielos y te alimentarás de otros animales y quien te mate a ti morirá. Entonces siguió caminando y se encontró por allí con un zorrillo. El zorrillo, cuando él le pregunta por Kabiyaka, le dice, ay, no, le dice, ya está muy lejos Kabiyaka, ¿qué la vas a encontrar? Ya mejor ándate, regrésate, le dice. Ante esta respuesta negativa, Kuniraya Huiracocha le dice, ¿no? A partir de hoy serás el animal que en las noches todos los hombres van a querer capturar, pero que vas a tener un olor tan pestilente que nadie se te va a querer acercar. Siguió y en el trayecto se encuentra con un puma. El puma le da buenas noticias y este le dice que va a ser el felino más temido en el Ande. Y así, ¿no? Se va encontrando con diferentes animales y de acuerdo a la respuesta que le daba, le iba dando cualidades buenas o positivas, o negativas, si es en el caso. Llega a encontrar a Kabiyaka muy cerca, la puede ver, pero Kabiyaka jamás voltea a mirarlo. Y lo que va a hacer Kabiyaka es lanzarse al mar que está frente a Pachacamac. Y se dice que las dos islas que están frente a Pachacamac del mar justamente son Kabiyaka y su pequeño hijo, ¿no? Así cuenta el mito. Muy bien, vamos a continuar. Vamos con la especie literaria lírico, cantos. Tenemos diferentes cantos. Entre ellos tenemos al primero que está acá, que es el ayataki. A ver, chicos, ustedes viendo la imagen, ¿qué tipo de canto creen que es el ayataki? ¿Qué tipo de canto será el ayataki? ¿Es un canto de qué, profesora? ¿A los muertos? Va por ahí. Es un canto de dolor, de sufrimiento, pero ante la pérdida de un ser querido. Es un canto de dolor por haber perdido a alguien, ¿no? Una madre, un padre, un amigo.
alguien muy cercano a ti. Profesora, esto me hace recordar un poquito a la primera clase cuando vimos los tipos de poemas y hablábamos de la elegía. La elegía también era un poema por la pérdida de un ser querido, ¿te acuerdas? Entonces, el sinónimo en la literatura prehispánica, un equivalente podría ser el ayataki. Siguiente, tenemos el jarawi. Profesora, por la imagen, el jarawi, ¿qué tipo de canto será? Profesora, ¿es un canto de qué, profesora? Al amor, muy bien, Villalobos. Es un canto al amor, pero también al desamor, ¿correcto? Es un canto al amor y al desamor. Ahora, algo importante, una analogía que podríamos darle sería el madrigal. El madrigal es un tipo de poema amoroso también. Siguiente tipo de canto, el Aymoray. A ver, chicos, por la imagen, ¿qué tipo de canto creen que es el Aymoray? A ver, ¿qué dicen por el chat? ¿Qué tipo de canto será el Aymoray? ¿Un canto a qué, no? O a quién en todo caso. Un canto para pedir buena cosecha. Es un canto agrícola. Es un canto para pedir que este año que la cosecha salga buena para todos. Siguiente, el Haiji. Profesora, el Haiji es un canto de guerra, es un canto triunfal. Por ejemplo, cuando el Inca venía victorioso de haber podido, ¿no?, expandir su territorio, haber vencido a algún pueblo, llegaban y cantaban el Haiji, ¿no? Canto triunfal. Por ejemplo, profesora, ¿no? Eso es el Haiji. Luego tenemos el Cacharpari, profesora. Según la imagen, profesor, esto es una yunza. Es que el cacharpari es un canto por fin de fiesta, un canto de despedida de una etapa de tu vida que acaba. Por ejemplo, cuando tú ingreses a la uni, profesora, por fin vas a cantar un cacharpari, fin de despedida, paso de ser preuniversitario a universitario, una nueva etapa, ¿no? Se termina una y empieza otra. Cacharpari, fin de fiesta, ese es el canto. Muy bien, hasta aquí, profesora, ¿hay otros cantos? Sí, hay más. Acá tenemos los principales, ¿no? Pero hay más, ¿ya? Hay otros también que tendríamos que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, profesora, hasta aquí hemos terminado con lo que es la literatura prehispánica. Preguntas por el chat, dudas, no sé, algo que no haya quedado claro, porque ahora vamos a pasar a la literatura colonial, ya cuando los españoles llegan al imperio. Les voy a pasar por el chat las claves de la semana 11 para los que recién han ingresado. ¿Sí? Ahí verifiquen, por favor. Muy bien. Seguimos entonces. Literatura colonial, ¿no? Estamos hablando ahora sí a partir de 1532. Profesora, ¿qué sucede en esta época? La llegada de los españoles va a marcar el inicio de una nueva etapa para el imperio. Y vamos a ver también que esto influencia mucho en la literatura, por supuesto. Y una gran, llamémoslo así, algo nuevo para nosotros va a ser la crónica. Nosotros vamos a encontrar dos vertientes en la literatura colonial. Por un lado tenemos la vertiente castellana y allí vamos a tener a las crónicas. También se mencionan a las coplas que se van a dar en esta época, como las coplas del 12 de Gallos, que eran como versos burlones, ¿no? Que lo hacían para burlarse del comendador, ¿no? De los españoles, ¿sí? A ver, la crónica, ¿qué es, profesora? Es un texto, ¿no? Es una descripción cronológica, claro está, de un hecho histórico principal. ¿Cuál es el hecho histórico que acaba de resaltar? La llegada de los españoles. Yo les pregunto a todos ustedes que tienen juicio crítico, que son estudiantes reflexivos, pregunto, para nosotros, ¿cómo le podríamos llamar a la llegada de los españoles? ¿Le denominamos invasión como algunos historiadores lo hacen o le denominamos conquista? ¿Cómo lo pondrías en tu cuaderno? ¿Cómo lo pondrías, por ejemplo, en una exposición para explicarlo? ¿Le pones el término conquista española o invasión española? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué crees tú?
A ver, preguntas por el chat. ¿Cuál sería la denominación correcta que debería tener ante estos hechos que sucedieron con la llegada de los españoles aquí, al imperio? Por acá Carla dice invasión, Diomar dice genocidio. Claro, profesora, pero toda esta información que yo tengo ha llegado a nosotros ¿por dónde? A través de las crónicas. Las crónicas justamente van a narrar los hechos que se llegaron a dar con los españoles en América. Profesora, ¿por qué algunos dicen que fue invasión? Por los hechos salvajes, por la muerte que se dio a los indígenas, por la explotación que ellos vivieron, por el trato que se les dio, por la forma en cómo quisieron imponer su religión, llamándole extirpación de idolatrías. Pero ¿por qué llamarlo conquista? Si la conquista se supone que se hace de buena manera. Tú cuando dices voy a conquistar tu amor, voy a conquistar a esa chica, ¿lo haces acaso de esa manera? No, lo haces con detalles, regalos. Por eso es que yo les preguntaba si para ustedes fue conquista o fue invasión. Ahora, ¿cómo se dan las crónicas? Las crónicas van a ser escritas a partir de testigos de esa época, a partir de testimonios que van a recopilar los cronistas. Pero hay algo muy interesante acá. ¿Por qué una crónica sería subjetiva, chicos? ¿Por qué las crónicas no son objetivas? No podemos creer 100% en todo lo que diga ahí. ¿Por qué? La subjetividad tiene que ver con el propio cronista. Dime algo, ¿tú crees que el cronista español va a contar la historia desde su propio interés? Claro, el cronista español va a contarlo desde lo que a él le parezca conveniente, desde lo que él crea que deban saber. Te cuento un poquito, miren, hay muchos cronistas españoles que cuando ellos describían al indígena, cuando llegaron al imperio, los describían como ignorantes, como animales. Para ellos, los indígenas eran como animales sin alma, decían ellos, ignorantes, que no sabían nada. Esa era la visión y las crónicas que llegaban a España y que se transmitieron en Europa. Por eso es que los españoles veían a los indígenas de esa manera, como seres inferiores. Y seguramente tú has leído un texto, te lo mando de tareita a ver si quieres conocer un poquito sobre estas crónicas. Hay un texto que se llama Eclipse. No sé si alguno lo has leído, Augusto Montesol, no, Monterroso se llama. ¿Alguien ha leído el texto Eclipse? Es un texto muy famoso que en el colegio muchos docentes lo mandamos para poder leer y lo trabajamos en clase, donde Fray Bartolomé se da cuenta que había llegado a la cultura azteca y estos, como ellos decían en las crónicas, que eran seres ignorantes, que no conocían nada, justamente le quiere engañar, ¿no?, a estos indígenas diciéndole para que no lo maten, que dentro de un rato el sol se va a ocultar y va a quedar todo en oscuridad. Pero lo que no contaba Fray Bartolomé era que estos ignorantes, que eran los aztecas, los mayas, sabían muy bien contabilizar qué día había eclipse o no, y lo tenían apuntado en su calendario. Entonces, no podía él, contra el conocimiento de los indígenas, que ellos llamaban ignorantes, sorprender sus conocimientos que ellos tenían sobre el eclipse, ¿no? Y ahí queda demostrado que los cronistas españoles, muchos de ellos, justamente partiendo de su conveniencia, de sus propios intereses, van a configurar la figura, van a configurar al indígena desde su punto de vista. Y esa es la visión que van a tener muchos españoles por muchos siglos sobre estas personas, ¿sí? Ahora, por eso es que encontramos tipos de cronistas. Tenemos al cronista español, uno de ellos es Juan de Betanzos, otro sería Pedro Cieza de León, y el cronista mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. Tenemos al cronista indígena Huamán Poma de Ayala. Entonces cada cronista defiende lo que piensa y cree, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con el Inca Garcilaso de la Vega. Yo te pregunto, él se llamaba en realidad Gómez Suárez de Figueroa, pero ¿por qué él se denomina Inca Garcilaso de la Vega?
A ver, ¿tú sabes por qué lo hace? ¿Cuál es la finalidad que él buscaba? ¿Qué quería conseguir con eso, chicos? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué él se denominó así? ¿Tendrá algo que ver con sus raíces? Él era un mestizo, ¿verdad? ¿Por qué era mestizo? Era, a ver, profesora, él era mitad, tenía por parte de su madre, que era una ñusta incaica, ¿no? Isabel Chimpogyo, y por el otro lado, su padre, que era un capitán español, que justamente se apellidaba Sebastián Garcilaso, ¿no? De la Vega. Entonces, profesora, como él sentía que tenía de inga y de mandinga, que tenía sangre indígena y también española, el Inca Garcilaso de la Vega se pone el término inca, ¿no? Para poner bien acentuados sus raíces incaicas, y Garcilaso de la Vega por sus raíces españolas. Ahí está, un mestizo, decía él. Y por eso es que él decía, ¿no? Yo voy a contar la realidad, en mis crónicas voy a ser el único que va a contar la realidad, porque el español va a defender a los españoles, el indígena a los indígenas, pero yo que soy mestizo, no voy a defender a ninguno y voy a contar tal cual pasaron las cosas. Eso era lo que decía el Inca Garcilaso de la Vega. De él tenemos una crónica muy famosa y conocida que se llama Comentarios Reales. Comentarios Reales de los Incas. Esta crónica tiene dos partes. La primera la publica en Portugal, en Lisboa, y la otra es publicada un año después que fallece. ¿Qué vamos a narrar en la primera parte? La historia del Perú incaico, su organización, su cosmovisión, la fundación del Cusco, porque la primera parte de Comentarios Reales inicia con la leyenda de Manco Cápac y Magma Ocllo, con cómo se funda la ciudad del Cusco imperial. Luego vamos a encontrar la cultura incaica, la forma de vestir, lo que comían, su educación, las ceremonias y bailes que tenían. Entonces, si tú quieres conocer todo lo que él llega a contar en esta primera parte, gracias a que los parientes de su madre van a ser sus testigos y de él voy a recopilar toda esta información, lo vas a encontrar en la primera parte. En la segunda parte, nosotros ya no vamos a encontrar esto, sino más bien las guerras civiles entre los conquistadores. ¿Quiénes eran los que se enfrentan, chicos? Diego de Almagro y Francisco Pizarro. ¿Te acuerdas por qué se da esta guerra civil entre conquistadores? ¿Por qué se pelean los que llegaron acá a América, si eran pinky, si eran amigos, si los dos vinieron con ganas de conseguir oro? ¿Por qué se pelearon los Pinky Friends, chicos? ¿Por el oro también se habrán peleado? ¿Qué había pasado? Ya, sucede algo muy interesante, ¿no? Nosotros sabemos que se va a dar lo que es el virreinato del Perú, ¿sí? Esto lo crea el Imperio Español, la corona, ¿sí? Y vamos a ver que justamente se van a dar el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de Plata. Y también otros más virreinatos, ¿no? Y profesora, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. La parte donde estaba la ciudad del Cusco se la habían asignado a Francisco Pizarro. Y la parte donde no estaba, que tenía que ver con Argentina, Chile y todos sus lugares, la habían dado a Diego de Almagro. A Diego de Almagro no le cuadró nadita esa repartición. Estaba inconforme y decidió enfrentarse a Francisco Pizarro para poder obtener el Cusco, que era el lugar donde estaba la mayor riqueza, ¿no?, del imperio. Entonces, por eso se da este enfrentamiento. Entonces, vamos a ver que acaba a contar toda esta lucha entre los conquistadores y también va a reivindicar la figura de su padre, el capitán Sebastián, ¿no?, Garcilaso de la Vega, ya que él había sido acusado de traidor a la corona española. Entonces va a tratar de limpiar la figura de su padre, diciendo que él jamás traicionó a la corona, ¿no?, y que fue un buen capitán en el tiempo que estuvo acá. Muy bien. De él tenemos que decir que tiene un estilo renacentista. ¿Por qué? Porque emplea un lenguaje culto y elegante. Si tú lees las crónicas, su lenguaje es súper culto, a pesar de ser recopiladas o testigos indígenas, ¿no? Pero él lo pone en un lenguaje culto. Muy bien, ahora vamos con el otro cronista,
Felipe Guamán Poma de Ayala. Bueno, de él se sabe muy poco de su biografía, pero lo que sí sabemos es que fue criada por una familia yarovilca en Huánuco. También sabemos que ¿no? Felipe Guamán, este cronista, tiene, por ejemplo, en su apellido, ¿no? Tenemos Poma, que significa el puma, ¿no? Y por ejemplo, en Guamán, si tú lo traduces, ¿qué significado tiene Guamán, chicos? Tiene que ver con que, a ver, si ustedes saben un poquito, significa halcón, ¿no? Y eso representa el mundo de arriba y el mundo de abajo, que era lo que tenía en la cosmovisión andina del Imperio Incaico, ¿no? Ahora, tenemos que recordar que él va a escribir una crónica llamada Nueva Crónica y Buen Gobierno. En esta crónica, que fue dirigida al rey Felipe III, va a tener como tema la denuncia de los abusos que se dieron por parte de los conquistadores. Entonces él lo va a hacer y lamentablemente se va a extraviar esta crónica. Cuando él envía la crónica al rey, o casualidad, se pierde y nunca llega al rey. Se pierde por 300 años, ¿no? Hasta que aparece, ¿en dónde, profesora? ¿Dónde aparece la crónica? Uy, aparece 300 años después, ¿sí? Por en 1908, ¿no? Por Richard en la biblioteca de Copenhague en Dinamarca. Mira dónde termina esa crónica. Esta crónica es interesante por los dibujos que tiene, ¿no? A diferencia de otros cronistas, Guamán Poma de Ayala dibujaba cada escena, situaciones para explicar mejor aún los acontecimientos que pasábamos en ese momento, lo que fue la llegada de los españoles a América, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un dibujito, ¿no? Que dice crónica, acá encontramos, ¿no? La imagen de alguien que está arrodillado, se le está coronando, encontramos a la cruz, ¿no? Que representa a la iglesia. Entonces, esos dibujos van a ser múltiples. ¿Cuántos dibujos? 398 que vamos a encontrar en esta crónica. Vamos a ver también que Felipe va a idealizar mucho al imperio incaico. ¿Por qué, chicos? Porque, por ejemplo, él va a decir que la organización que tuvo el imperio fue perfecta. Y nosotros sabemos que no fue una organización perfecta porque hubo desigualdad de clases. Además de desarrollar toda la historia del mundo andino, ¿no? Vemos también que sugiere dos repúblicas, la indígena y la española, para conseguir así la igualdad de derechos entre estas dos culturas. ¿Sí? Muy bien, esta es la vertiente castellana. Ahora nosotros vamos a ver a la vertiente quechua. En la vertiente quechua vamos a encontrar al teatro, ¿ya? El teatro, y en este caso encontramos la historia de Ollantay. Profesora, el autor es anónimo, pero lo que sí se sabe es que hay teorías que indican que pudo haber sido escrita por un español, aunque también hay teorías que indican que pudo haberse escrito por un indígena. ¿Por qué, profesora? Por un español, por las características que tiene. Uno, porque tiene un personaje gracioso que es Piquichaqui. Y tú tenías que acordar que en la época del teatro barroco, cuando vimos a Pedro Calderón de la Barca y a Félix Lope de Vega, nosotros encontrábamos a un gracioso como personaje. Otra característica es que este teatro es un drama. Recuerda, en el barroco se consolida el drama, por eso es que La vida es sueño y Fuente Ovejuna son dramas. Está dividido en 3 actos, al igual que Fuente Ovejuna. Está escrito en verso, al igual como se hacía en la época del barroco. Entonces, por estas características se cree que el autor es un español. Ahora, ¿por qué se cree que es quechua, que es indígena? Porque está escrito en quechua. Esas son las teorías. Ahora, ¿qué cuenta este teatro? Bueno, tenemos a Ollantay, que era un poderoso general del imperio incaico, ¿no? Él gozaba del aprecio del inca Pachacútec, era su engreído, era su bebito Fiu Fiu, tenía mucho cariño el inca porque gracias a Ollantay habían logrado expandir todo su territorio. ¿Qué pasa?
había un secreto que guardaba celosamente Ollantay. Ollantay estaba enamorado y ya tenía una relación clandestina con su hija Kusikoyor. Esta relación era una relación prohibida porque Ollantay era un simple guerrero, mientras que Kusikoyor era una princesa. ¿Qué sucede? Se encuentran Pikichaki y Ollantay y Wilcauma. Ellos dos le piden a Ollantay que se olvide de Kusikoyor. Le dicen, no, olvídate de ella, el Inca jamás va a aceptar tu relación, déjala, y más bien opta por buscar otra joven que sea para ti. Pero tú dime algo, ¿los amigos, cuando se trata de amor, te hacen caso? Pregunto, ¿los amigos le hacen caso cuando se trata de amor, chicos? Cuando tú le dices y ya no le hables, ya no le escribas, ten dignidad, ¿tú crees que te hace caso? Nada. Ollantay no va a ser la excepción. A pesar de lo que le dice su amigo Piquichaque y el sacerdote Wilcauma, Ollantay terco va ante el Inca Pachacútec a confesarle su deseo de casarse con su hija. Entonces Ollantay le hace toda una intro a Pachacútec, ¿no? Le dice, ¿no? Oh, Inca Pachacútec, yo que he estado contigo como fiel guerrero sirviéndote, haciendo que tu imperio cada vez se haga mayor y más grande para que tú seas el Inca que pase a la historia y todos te veneren. El Inca Pachacútec le dice a Ollantay, sí, Ollantay, gracias a ti tengo todo esto y por eso tú puedes pedirme lo que quieras. Pídeme nomás que yo te lo voy a dar, le dice. Entonces Ollantay ante estas palabras le dice, yo solo quiero una cosa, Inca Pachacútec, solo quiero que me concedas un deseo. ¿Cuál es? Le dice el Inca. Casarme con tu hija Kusikoyor. Pero como era previsible, el Inca lo desprecia. Le dice, ¿cómo te atreves tú, simple preuniversitario de la uni, poner tus ojos en mi hija? Cuando ya seas ingeniero, de repente te voy a dejar estar con ella. Entonces Ollantay, ¿no? Ante el rechazo del Inca, por ser un simple plebeyo, se va, pero se va molesto. Ollantay enfureció y se va a sublevar en contra de Pachacútec. Se gana una batalla, se atrincheró en la fortaleza de Ollantaytambo y ahí estuvo rebelde por muchos años. Lamentablemente a Kusikoyor la van a encerrar, pero ella ya estaba embarazada. Se habían comido la torta, ¿no? Antes del recreo. Y Kusikoyor tuvo una hija a la que le van a llamar Imazumac. Pasaron los años. El Inca Pachacútec ya murió. Ahora está el nuevo Inca, Tupac Yupanqui. Han pasado 10 años y al fin Imazumac, escuchando los lamentos de una mujer todos los días, descubre que esta mujer es su madre. Su nodriza Pitusaya le dice que ella era su madre Kusikoyor. ¿Qué va a suceder? ¿No? Tupac Yupanqui le va a pedir a Rumiñahui capturar a Ollantay porque ya han pasado 10 años. Y lo que va a hacer Rumiñahui es engañar a Ollantay, se va a querer hacer su amigo. Y Ollantay lamentablemente le va a creer, ¿no? Le va a decir, está bien, pero se van a tomar unos cuantos chichita de joras y va a aprovechar para capturarlo. Cuando lo lleva delante del Inca Tupac Yupanqui, ¿no? Aparece la pequeña Imazumac pidiendo que liberen a su madre. Él le dice, ¿quién es tu madre? Le dice el Inca Tupac Yupanqui, es Kusikoyor. Y él recuerda a su hermana Kusikoyor que había estado desaparecida por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿Qué va a hacer Tupac Yupanqui? Al enterarse de la verdad, al liberar a Kusikoyor, reencuentra a la familia y hace que se case Ollantay y le perdona la vida y así termina esta obra de teatro, ¿no? Con final feliz. Muy bien, voy a dejar de compartir. ¿Qué te pareció la obra Ollantay, chicos? Bonita, triste, tiene un buen final, ¿no? Es que Tupac Yupanqui no era igual que su padre, pues. A ver, por el chat puse, no se olviden, las claves de la semana 11, las vuelvo a poner por si acasito, ¿sí? Ahora les voy a mandar el enlace del Quizzes ahorita
ingresamos al toque. Son 2 preguntitas de la semana 12. ¿Ya, chicos? A ver, ingresemos. Ya vamos 10. Seguimos, chicos, sigan ingresando. Sí es, Villalobos. Tupac Yupanqui era el hermano de Cusicovio, ¿no? Porque era el hijo que iba a heredar el trono cuando muere su padre, Pachacútec. Empezar con los 14 que están, los demás son tímidos, parecen. Así que vamos a iniciar con ellos, ¿sí? A ver.
Alonso, Michelle y Mona y Lisa. Muy bien, chicos, perfecto. Ahora vamos a ver las preguntitas, esas dos preguntas que teníamos que ver en cuanto a la literatura del colonial y literatura prehispánica. Mira, parece que sí se han equivocado en una, ¿no? Mira, son solamente algunos los que han acertado las dos preguntas. A ver, vamos a ver. La primera pregunta dice lo siguiente. Respecto a la crónica, ¿es correcto afirmar que? A ver, dice, omite la información expuesta por los testigos. Mentira, porque más bien la pone en manifiesto, ¿no? Utiliza testigos para poder justamente narrar. ¿Pertenece a la denominada vertiente quechua? No, es vertiente castellana. ¿Ya, chicos? Describe objetivamente los hechos históricos. ¿Cómo va a decir objetivamente si sabemos que la crónica es subjetiva? Muestra la personalidad e interés del autor. Esta es la respuesta correcta. ¿Representa el teatro? No, pues entonces aquí la clave es la B de besito, ¿verdad? Siguiente pregunta. Dice, en la segunda parte de los comentarios reales de los incas, el autor menciona la veneración de la Pachamama por los incas. No, pues eso más bien la cultura, los rituales están en la primera parte. La lucha entre Atahualpa y Manco Cápac tampoco, porque fue Huáscar y Atahualpa, ¿no? No Manco Cápac y Atahualpa. La fundación de la ciudad está en la primera parte. La huida de los conquistadores del Perú tampoco. La D, el enfrentamiento entre Pizarro y Almagro. Esto es lo que se narra, las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? Entonces sería la respuesta, la letra D. A ver, voy a dejar de compartir. A ver. Nos vemos, chicos, de la próxima clase. Que mañana les vaya súper en su parcial. Cuídense mucho, estudien mucho, sigan adelante con lo que desean. Todavía no terminan las cosas, así que pueden cambiar, ¿no? Todo con un solo examen. Así que a tener mucha fe y sobre todo a trabajar y estudiar mucho, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho.